Advertencia de riesgo. Invertir en productos apalancados conllevan a un alto nivel de riesgo. No se recomienda operar con dinero que no se pueda arriesgar en todo o en parte. Si bien contamos con herramientas variadas para controlar el riesgo, es necesario que se comprenda bien el hecho de que una mala gestión del mismo puede ocasionar la pérdida total o parcial del capital. Tengo el agrado de darte la bienvenida a la nueva serie gratuita de videos ATR, Aprende Trading Rápido. Una serie de pequeños videos pensados exclusivamente para explicar los conceptos esenciales que no se explican en ninguna parte y que son imprescindibles a la hora de hacer un buen trading y convertirse en un trader absolutamente rentable dentro de cualquier mercado. Hola, ¿qué tal? Habla Leandro, aquí nuevamente desde mi canal y bueno, estamos con un nuevo vídeo de la serie de videos ATR, Aprende Trading Rápido, una serie de videos que he creado pura y exclusivamente para explicar conceptos que no se explican adecuadamente en ningún curso de trading o que bien se explican en forma incompleta. Entonces yo quiero hacer videos en donde realmente los conceptos se expongan en forma clara y concisa y que vayan al grano y que bueno, que les sirvan realmente para su trading del día en día. Y hoy vamos a hablar de uno de los temas que por ahí he notado bastantes deficiencias a la hora de explicarlo dentro del trading y que son es uno de los temas más populares, como lo son los soportes y las resistencias. Soportes y resistencias. Esos dos nombres que son tan comentados dentro del mundo del trading, pero que realmente, como expliqué en el video anterior de las velas japonesas, a veces se sobreexplica demasiado algo que realmente no tiene que ser tan complejo, ¿bien? No tiene por qué ser tan complejo. Entonces, vamos a hablar hoy sobre los soportes y las resistencias. ¿Qué son los soportes y las resistencias? Bueno, los soportes y las resistencias, como su nombre lo indica, son zonas de oferta o zonas de demanda. Los soportes son zonas de demanda y las resistencias son zonas de oferta. ¿Qué quiere decir? Que en esos niveles de precio, digamos, la demanda puede presionar para que el precio suba y viceversa para las resistencias. Bien, en ese nivel de precio la oferta puede presionar para que ese precio baje. Digamos, una explicación lógica. Bien, los mercados, cuando se llega a un nivel en el cual en el pasado el precio se dio la vuelta, es muy probable que ahí, en ese nivel de precio, además de las órdenes que ya están colocadas, que son generalmente órdenes de stop de traders que entraron, digamos, en la tendencia, en esos niveles generalmente puede haber órdenes de stop. Y bueno, entonces ahí esas órdenes de stop se suman a la psicología del mercado y al hecho de que en ese precio es muy probable que haya una reacción tanto de la oferta como de la demanda. Son niveles altamente importantes que hay que tener en cuenta. Por eso es que cuando a ustedes les explican una estrategia y les dicen, yo no les voy a complicar mucho con teoría aburrida, ¿bien? Pero cuando ustedes les explican una estrategia de trading, de repente y le dicen, todo esto tiene que ser contextualizado con soportes, resistencia, bla, 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 bla. Bien, ustedes no saben qué hacer y en ese momento entran en el gráfico que están operando, entran a trazar líneas de soportes y resistencias, hacen algo como esto. Por ejemplo, agarran un gráfico como este, vamos a tomar un gráfico distinto bueno, a ver, y empiezan a poner, quiero hacer la demostración del por qué explico esto. Por ejemplo, vamos a buscar un lugar enredado, empieza a poner, bueno, vamos a poner, ahí está, ponemos una resistencia acá, ponemos otra resistencia acá, ponemos otra, que está acá también, ponemos otra por acá, otra por acá. ¿Y qué pasa con esto? Esto es un gráfico que ¿Qué estoy haciendo yo con esto? O sea, ¿a dónde voy? Es una confusión pura. Yo en realidad no sé qué hacer, ni para qué trazo tantas líneas, ni qué sentido tiene realmente, porque no entiendo ni por qué lo hice, simplemente porque veo que en esos lugares el precio ha rebotado, entonces ahí pongo una línea. En definitiva, esto no sirve para nada, porque no sabemos qué hacer, no sabemos, digamos, no podemos
hacernos con un plan de trading bien detallado que nos diga qué hacer en estos niveles. Hay mucha subjetividad, hay soportes y resistencias que son menos importantes que otros. Entonces, esto no es lo que hay que hacer. Bien, esto no es lo que hay que hacer. Hay que, como expliqué con las velas japonesas, hay que utilizar los soportes y resistencias solamente para lo que fueron concebidos y para lo que hacen realmente sentido, para lo que sirven realmente. Bien, entonces olvidémonos de llenar el gráfico de líneas y de meter, ver soportes y resistencias en cualquier parte, porque eso no nos va a ayudar para nada. Nosotros tenemos que ver los soportes y las resistencias desde el punto de vista que les voy a mencionar ahora. Vamos a hablar de, por ejemplo, cuando se habla de soportes y resistencias importantes o trascendentes, o digamos, para que ustedes sepan realmente a cuáles le tienen que dar importancia. Vamos a suponer que este es nuestro gráfico de operación, que ven acá. Discúlpenme los dibujos, pero bueno, es lo que hay. Este es nuestro gráfico de operación, supongamos, ¿bien? Supongamos que nosotros operamos en 5 minutos. Esta es una gráfica de 5 minutos y este es nuestro gráfico de operación. Entonces nosotros nos tenemos que ir a un gráfico mínimamente 2 time frames más arriba. Supongamos el de, si estamos en 5 minutos, vámonos, no, 2 o 3 arriba, vámonos al de 1 hora. Entonces, este es el de 5 minutos y este es el de 1 hora. ¿Para qué nos vamos un time frame más arriba? Justamente para ver los niveles de importantes. Con respecto a mi time frame, yo sé cuáles son los niveles importantes y me tengo que ir a un time frame superior. Entonces, si estoy en 5 minutos, pongamos que me voy al de 1 hora. Bien, si estoy en 15 minutos, me voy al de 4 horas, por ejemplo. ¿Qué sucede? Si voy a 1 hora, toda esta tendencia alcista y esta tendencia bajista, en el de 1 hora se van a ver como velas entrelazadas. Una subida de 3 velas y una bajada de 4 o 5 velas, supongamos. Bien, entonces esto, el gráfico de 1 hora, si le hago zoom, veo esto. Bien, y si lo comprimo, veo esto. Bien, en eso estamos muy claros. Una seguidilla de velas para una dirección en un gráfico menor es una tendencia. Entonces nosotros estamos acá en nuestro gráfico de 5 minutos, nos vamos al gráfico de 1 hora y ahí vemos cuáles son los niveles de importancia. Obviamente vamos a empezar a ver cuáles son los niveles de importancia. En primer lugar, un nivel de importancia podría ser este de acá arriba. Este es un nivel de importancia, ¿bien? Porque es hasta donde llega la tendencia, ahí. Y también tenemos un nivel importante aquí abajo, ¿bien? Entonces nosotros ya sabemos que en el gráfico superior de 1 hora vemos que el precio se movió entre estas dos líneas. Entonces ahora en mi gráfico inferior yo voy a ver estas dos líneas también. Aquí arriba va a estar la resistencia y aquí abajo va a estar el soporte. Bien. Entonces, estos son los dos niveles importantes por ahora para mi gráfico de operación. ¿Por qué? Porque son los niveles en donde en un time frame mayor el precio se dio vuelta, en donde estos recorridos, donde el recorrido terminó, donde comenzó y donde terminó, por ejemplo. Entonces, esos son los niveles que yo le tengo que prestar atención cuando estoy operando. Si yo estoy acá en el medio, si yo digamos estoy por acá, no tengo que, no voy a ver un soporte, digamos, un soporte, estoy en la tendencia bajista, no voy a ver un soporte importante hasta acá abajo, bien, que es el final desde donde comenzó el movimiento anterior. Siempre hay que tener en cuenta que es lo más cercano, lo más próximo. No nos tenemos que ir 10 días más atrás, nada de eso, olvídense, estamos hablando de lo más próximo. Si yo estoy trabajando en esta bajada, que es esta tendencia bajista, a mí lo que me interesa, si esta bajada todavía no terminó, lo que me interesa es lo que pasó en la subida anterior. Bien, o sea, para ver una zona de importancia. Entonces, si yo estoy trabajando en esta bajada, a mí lo único que me interesa es esta zona que fue el soporte anterior del gráfico superior. Esa es la única que tengo que vigilar como zona importante para decir, bueno, ya esta tendencia bajista es probable que se termine. Entonces, ese es el punto
importante. Yo tengo que, las zonas de importancia que tengo que vigilar son mis zonas del time frame superior. Por ejemplo, si estoy en 5 minutos, el de 1 hora, para saber cuándo se puede terminar el movimiento en el cual estoy trabajando. Si yo estoy trabajando en esta bajada, a mí lo que me interesa es saber es cuándo termina esa bajada, y es en el soporte del time frame mayor, soporte anterior, en donde terminó, donde comenzó el movimiento anterior, es donde este generalmente probablemente puede llegar a rebotar. Viceversa, si por ejemplo empiezo a trabajar, acá viene una subida y empiezo a trabajar una subida, ¿bien? Después de terminar esto viene una subida, entonces ahí donde empieza a trabajar una subida, que supongamos que sería algo así como esto, voy a tener que mirar la resistencia al time frame mayor, que va a ser acá arriba, para saber dónde probablemente puede llegar a terminar ese movimiento de subida. Esas son las zonas de resistencia importantes, porque por ejemplo, ¿cuál es el punto? Ahí es donde dicen, traten de mirar soporte y resistencia cuando empleen esa estrategia para no chocarse. Bueno, perfecto. Eso es lo que le están diciendo. No van a entrar bajistas vendiendo aquí abajo, donde probablemente ya están llegando al piso, ya están llegando al nivel de donde rebotó, donde se formó el movimiento anterior. No entren a vender aquí, bien, ni entren a comprar aquí arriba, bien, donde ya están por llegar a la resistencia principal del time frame superior. Entonces, eso es lo que quiero que quede claro de los soportes, de los niveles importantes para el gráfico donde yo estoy operando. Olvídense de estos niveles del medio, bien. Ahora hay unos niveles de soporte y resistencia muy importantes en mi recorrido, ¿bien? Que esos son de quizás menor importancia que los anteriores, pero son importantes, ¿bien? Supongamos que yo voy en este recorrido. Si yo estoy en un recorrido bajista, como este, ¿bien? Yo lo único que voy a mirar son las resistencias. ¿Por qué? Porque en un recorrido bajista los soportes se rompen. Cuando hay fuerza bajista, los soportes... Es muy probable que pueda rebotar en un soporte, no hay ningún inconveniente que eso suceda, el precio se puede poner en rango, todo eso puede suceder, pero tiene más probabilidad de ser rotos los soportes. Entonces yo en un movimiento bajista, lo que voy a mirar son las zonas de resistencia. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en este movimiento bajista, bien, yo voy a mirar esta zona, voy a mirar esta zona, voy a mirar esta zona. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esta es una zona de un soporte anterior que se rompió, como en toda tendencia bajista, y cuando suba, yo voy a vigilar esta zona de resistencia para poner mi entrada. Por ahí no llega nunca el precio ahí, pero voy a vigilar esta zona. Mismo acá, este soporte, que es un soporte débil, porque en tendencias bajistas los soportes de las tendencias son débiles porque se rompen. Este soporte anterior chiquitito de esta tendencia de mi gráfico de operación que se formó acá, va a ser seguramente roto con fuerza, o no, bueno, roto simplemente, y yo lo que voy a vigilar es el nivel de resistencia cuando se rompió, porque este soporte roto se convierte en una resistencia. Entonces yo esa resistencia la voy a vigilar para poder hacer mi entrada. Como acá se rompe el soporte y yo voy a vigilar este nivel, que es el soporte roto, que ahora es resistencia, para hacer mi entrada. Bien, entonces cuando estoy trabajando dentro de la tendencia, si estoy en una tendencia bajista, lo único que voy a mirar son resistencias. Y si estoy en una tendencia alcista, lo único que voy a mirar son los soportes que se forman cuando se rompen los niveles. Lo digo eso porque cuando en tendencia bajista, cuando se rompen los soportes, se forma una resistencia, y en tendencias alcistas, cuando se rompe una resistencia, se forma un soporte. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, en tendencias alcistas, yo lo único que voy a mirar, yo ya sé cuáles son mis zonas principales. Aquí las tengo y las tracé en el time frame superior. Ahora, ¿qué es lo que tengo que mirar cuando voy trabajando la tendencia? Bueno, si estoy en una tendencia alcista, tengo que mirar los soportes, porque es donde el precio seguramente rebota. Entonces, las resistencias no, porque van a tender a ser rotas. Por ejemplo, esta resistencia se rompe, se forma un soporte, y yo voy a tener que mirar a ver cuando el precio llegue acá, rebote y se vaya nuevamente. Bien, si acá había otra, por ejemplo, si acá había una zona de resistencia rota, también la voy a vigilar
porque eso es un soporte que el precio se puede llegar ahí para arriba. Entonces, cuando estoy trabajando en tendencias alcistas, me fijo en los soportes que se van formando. Y cuando estoy trabajando en tendencia bajista, solamente me fijo en las resistencias que se están formando. Y es solamente a modo de poder establecer mis entradas. Mis soportes y resistencias importantes es el principio y el final de los movimientos del time frame superior. Porque eso es lo único que nos interesa como zonas importantes de focalización y no se traza nada más. Cuando esto ya pasó, listo, me olvido de esta línea y ahora me enfoco en esta resistencia que se forma. Y cuando esta ya pasó, listo, me olvido de esa línea y me enfoco en esta resistencia que se forma. Esos son los soportes y resistencias cercanos. Bien, la cercanía, lo próximo. Lo que pasó hace un tiempo ya no me interesa. Bien, lo mismo en tendencias alcistas. Y obviamente, en congestiones o zonas de lateralización, arriba y abajo, esas son las únicas zonas que tenemos que mirar. En el medio no hay que mirar nada. Bien, esto es lo mismo, pero esto vendría a ser lo mismo que esto, pero en una zona lateral. Y ahí solamente arriba y abajo no hay mucho para decir. Basta de trazar cosas dentro de una zona de lateral porque la verdad que no tiene mucho sentido. Bien, cuando estamos hablando de un lateral de mi gráfico de operación, no del gráfico superior. Bien, entonces, soportes y resistencias solamente se trazan lo que realmente importa. El resto nos olvidamos. Bien, basta de llenar los gráficos con líneas que no tienen mucho sentido. Vamos a suponer, vamos a mirar un gráfico de 1 hora y un gráfico de 5 minutos. Bien, nosotros tenemos un gráfico, vamos a buscar un par que esté un poquito más ordenado para verlo. Vamos a ver si tenemos, a ver si podemos ver alguna zona próxima que no tengamos que recorrer mucho. Bueno, aquí tenemos, vamos a ver esta zona. Bien, esta bajada, cuando empezó esta bajada del dólar digamos del AUSI, el dólar australiano, australiano con el dólar americano, cuando empezó esta bajada, bien, cuando estábamos por acá, las zonas importantes, bien, eran para mí el principio y el final de las subidas anteriores, de la subida anterior, que vendría a ser aquí abajo, bien, y aquí arriba. Digamos, supongamos que todo esto, vamos a hacer así, supongamos que todo esto no está, que estábamos ahí nosotros, ¿bien? Teníamos una subida anterior y empezaba la bajada, ¿bien? Entonces, a mí lo único que me importaba como zona importante era el soporte de la subida anterior, desde donde empezaba la subida anterior, que es mi zona de soporte, y donde terminó, que es mi zona de resistencia importante. Entonces arranca toda esta bajada y una vez que arranca toda esta bajada yo me tengo que olvidar de estas dos, me tengo que olvidar de lo que haya adentro como zona importante y solamente revisar esta zona de soporte que fíjense aquí la perforó. Pero bueno, yo no sabía que la iba a perforar, obviamente, y acá generalmente es muy probable que el precio, aunque sea rebote, entonces yo no sabía nada de esto que iba a pasar, pero tenía que estar vigilando esta zona de soporte. Bien, hasta que el precio llegara ahí. Pasó como bala, o sea, ni se detuvo, pero eso no pasa en la mayoría de las veces, el precio reacciona en las zonas importantes. Entonces, ahí es donde yo tenía que mirar. Y en mi gráfico de operación, que yo estaba en 15 minutos, en todo este movimiento, obviamente lo único que tengo que mirar son los soportes. En una bajada tendría que mirar las resistencias nada más que se iban formando y listo, no tenía que trazar más líneas ni nada por el estilo. Vamos a ver si la podemos ver esa zona en 5 minutos que acabo de trazar. Ahí está. Esa zona cuando empezó esta bajada es este movimiento, ¿bien? Bajada, subida, llegó y lo rompió, ¿bien? Dentro de esta zona, lo único que yo tenía que estar mirando es las zonas de resistencia que se formaban. Por ejemplo, cuando se rompió esto, vamos a trazarlo, vamos a borrar esto para que no nos moleste. Yo tenía que mirar cuando se rompió este soporte, la resistencia, cuando se rompió este otro soporte, y fíjense que llega hasta la resistencia. Entonces, yo en esta bajada, que llegó hasta por aquí, bien, que llegó hasta por aquí aproximadamente,
En esta bajada que se fue de largo, pero generalmente la mayoría de las veces rebota, lo único que tenía que estar mirando es las zonas de soporte roto que se formaba la resistencia para establecer mis entradas. Soporte roto, resistencia para establecer mis entradas. Y nada más, no tenía que dar más vueltas que eso. Entonces, lo único que hay que mirar son los soportes y resistencias importantes que están dados por el time frame superior, 2 o 3 time frame más arriba, que es donde empieza y donde terminó el movimiento, donde empezó y donde terminó el movimiento anterior. Esos son mis dos niveles importantes para que yo sepa que en el movimiento actual que estoy trabajando tengo que vigilar hasta dónde tiene potencial para llegar. ¿Bien? Solo eso. Y cuando estoy dentro del movimiento, solamente fijar los niveles que se van rompiendo. En el caso de una tendencia bajista, las resistencias, en el caso de la tendencia alcista, los soportes, para poder establecer mis entradas. Son los únicos niveles que tengo que mirar y nada más. Olvídense de todo lo demás. Eso es lo que, a mi criterio, se debe utilizar los soportes y resistencias, y créanme que es la forma más efectiva y que más resultado me ha dado en mi trading del día en día. Bueno, espero que no haya sido muy largo, que les haya gustado. Les invito a darle like, a compartir, a dejar comentarios. Muchas veces no tengo tiempo para responder los comentarios y tampoco a veces tengo tiempo para responder el email porque son muchísimos los emails que me llegan, así que les pido miles de disculpas. Cada tanto puedo responder, pero bueno, la idea es ir respondiendo con los videos que voy grabando. Así que bueno, les mando un abrazo a todos y nos vemos en la próxima entrega de ATR, Aprende Trading Rápido.